Muy buen día, soy Álvaro Henry Espinel, especialista y magíster en seguridad y salud en el trabajo, consultor de muchas empresas de varios sectores productivos como es el manufacturero, sector eléctrico, sector minero, entre otras, y también soy docente en especialización de seguridad y salud en el trabajo y maestría en seguridad y salud en el trabajo. Quiero compartir con ustedes la experiencia de lo que es implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mis 15, casi 17 años de experiencia, si no estoy mal. Hemos quizá todos vivido lo que yo viví en mi primer día como especialista ante un gerente, ante una empresa, cuando le dicen a uno que tiene que montar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y uno queda sin palabras, la mente quizá en blanco por el miedo y también por que muy coloquialmente yo lo llamo como un enredo de la información que tenemos nosotros en nuestra mente. Porque aún como docente me doy cuenta de los estudiantes cuando al final yo dicto en el último módulo y les pregunto, ¿ustedes cómo montarían un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Y no saben contestar. Y entonces quizá yo hago un análisis de esto y muy coloquialmente lo llamo que a nosotros, y creo que nos pasa también en las carreras de pregrado, en las carreras de técnicas, en todo esto pasa lo mismo. Nos entregan todos los ingredientes para hacer un sancocho, pero no nos dicen cómo hacerlo, es decir, cómo colocar el agua, cómo colocarle la sal, cuándo le vamos a colocar la carne, cuándo le vamos a colocar el pollo, cuándo le vamos a colocar todos los ingredientes. Con base en esta problemática, y como les decía, en la experiencia que yo estoy viviendo con especialistas, contratistas, donde soy consultor, donde asesoro, veo que los profesionales y aún a los que nosotros educamos salen cojos en esto, y entonces quiero que todo el mundo conozca cómo se monta un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y tuve la experiencia de conocer unos modelos y consultar además unos modelos como de empresas multinacionales, y dan ¿qué puedo decir yo? Un mapa conceptual, y lo que hicimos fue organizarlo y crear todo lo que es un modelo para poderlo llevar a la implementación en una empresa. Es muy fácil y yo creo que es la forma y la solución, la forma de darle solución al problema que nosotros tenemos para cuando nos digan cómo vamos a montar un sistema de gestión. Recuerden que el decreto 1072 nos dice que tenemos que tener un diseño. O sea, el decreto 1072 dice en la empresa tienen que diseñar, administrar e implementar el sistema de gestión de seguridad y salud. Y nosotros pues en el modelo simplemente lo que buscamos es darle el diseño y dar a conocer el diseño para que los profesionales se familiaricen con él y así sea fácil. Cuando están de frente a un gerente, decirles, venga, yo sí puedo montar un sistema de gestión. Entonces, con esta información que recogimos de varias multinacionales, se crea un modelo que está compuesto por 5 grandes componentes. Uno es liderazgo y compromiso, en donde nosotros en ese liderazgo y compromiso lo que le damos y que el primer paso que damos es lograr el compromiso del gerente con la seguridad y la salud del trabajo de la empresa o del representante. Si él manifiesta ese compromiso, creo que está más del 50% del trabajo hecho. ¿Y por qué no lo hacen así? Porque simplemente los especialistas buscan como que no le dan
no le dan la información suficiente al gerente para que él se comprometa y él simplemente cree que es un cumplimiento legal, y no, aquí lo que hay es que buscar el compromiso del gerente para con el sistema de gestión, y ahí tenemos ganado creo que el 50% del terreno. Por eso para mí es importante que el primer componente sea el liderazgo y compromiso. Allí pues vamos a nombrar muchas cosas, como es las responsabilidades que se debe de asignar, como es la revisión por la dirección, como es la planeación estratégica, es decir, generar unos objetivos, un plan de trabajo, un presupuesto, como es también la participación. Entonces generamos todo lo que tiene que ver con los comités, el comité paritario de seguridad y salud o el vigía si la empresa es de menos de 10 trabajadores, y todos ellos comprometidos podemos armar el equipo para poder decir que dimos el primer paso en ese primer componente. Tenemos un segundo componente que es la evaluación del riesgo. Entonces hoy en día en Colombia estamos hablando que hay evaluación, que hay riesgo en todo. Entonces hay dos tipos de riesgo, y uno es el riesgo de la incertidumbre, de no poder cumplir los objetivos, pero también la legislación hoy en día ya nos habla del riesgo en seguridad y salud. Y entonces lo que nosotros en este segundo componente damos a conocer es todo un panorama de cómo está la empresa. Entonces en riesgos, la identificación de peligros y riesgos, en la identificación del compromiso legal, en las condiciones de emergencia, las condiciones de salud, las condiciones sociodemográficas, y con todo este contexto como que tenemos un diagnóstico de la empresa. Entonces ya tenemos dos componentes, como es el liderazgo y compromiso, pero además ya conozco la empresa y los riesgos con los cuales estamos conviviendo. Y entonces pues entramos a hablar del tercer elemento o componente, que es la formación y la comunicación. Entonces la invitación es a que tenemos que educar. ¿Y a quién educamos? Pues educamos a todos los colaboradores, a todas las personas que están relacionadas con la empresa, desde la alta dirección hasta el trabajador más humilde, desde los visitantes hasta los contratistas. Todos deben de estar alineados con el sistema de gestión de seguridad y salud. Entonces, ¿qué tengo que hacerlo yo? Educarlos. ¿Y en qué los vamos a educar? Uno, un cambio cultural. Nosotros, la seguridad, ¿cómo nos tocó a nosotros? Yo siempre digo, también de forma coloquial, me gusta mucho hablar de forma coloquial, que nos entró hacha y machete, la seguridad, porque fue o cumple con esto y punto. Y yo digo que qué interesante sería que desde las aulas, desde la primaria, estuvieran dando una materia, pasando por el bachillerato y pasando por las universidades, que nos educaran para trabajar de forma segura. Creo que con esto ganaríamos muchísimo. Con esto ahorraríamos mucho dinero y además salvaríamos muchas vidas, y nuestros trabajadores tampoco estarían sufriendo enfermedades que muchas de las veces son enfermedades terminales, como cánceres, enfermedades pulmonares, enfermedades musculares, musculoesqueléticas, etc. Entonces debemos de educarlos. ¿Y esto qué es? Pues cumplir con un plan de capacitación, cumplir con una transformación desde el autocuidado, cumplir con unos programas de promoción en donde en todo momento en la empresa se esté hablando de seguridad, en donde las paredes hablen de seguridad, en donde las carteleras hablen de seguridad, en donde los trabajadores en cada momento estén hablando de seguridad. Con esto mejoramos la cultura y nosotros podemos ya dar ese paso, quizá para el cuarto componente, que ahora sí es hacer gestión del riesgo. Ese cuarto componente de gestión del riesgo es yo cómo voy a gestionar dos tipos de riesgos. Uno, los que generan accidente, y otro, los que generan enfermedad. Los que generan accidente nosotros los llamamos que son
riesgos que son de seguridad. No sé si esté bien nombrado así, pero así los conocemos en la literatura, en la teoría, decimos riesgos de seguridad industrial, que es esos riesgos que normalmente me generan accidente. ¿Qué generar accidente? Que la lesión es inmediata. El daño en el trabajador ocurre en un solo momento. Y los riesgos que generan enfermedades laborales. ¿Qué son esos riesgos? Los trabajadores están expuestos en esos riesgos y van adquiriendo una condición, una patología que de acuerdo a unas tablas que hay en la legislación colombiana o en los otros países, pues también habrá unas legislaciones donde dicen y están clasificadas unas enfermedades como enfermedades laborales. ¿Y por qué las adquiere el trabajador? Porque está expuesto a unos factores de riesgo que les puede llegar a generar estas enfermedades. Entonces, lo que vamos a hacer es gestión. ¿Y qué es esa gestión que yo siempre trato de decirle a los alumnos? Es muy sencillo. Cuando yo juego con la probabilidad, cuando se habla de riesgo se juega con la probabilidad, yo digo que el riesgo es igual a la probabilidad por consecuencia. Entonces es muy sencillo. Yo, ¿cómo hago gestión del riesgo? Es buscar todas las herramientas que me van a disminuir esa probabilidad de que ocurra el evento. Y si no quiero trabajar la probabilidad, también puedo trabajar la consecuencia, la disminuyo y el riesgo, como es una multiplicación, adquiere un valor pequeñito. Y entonces yo digo, ahí el riesgo es aceptable. Y el riesgo aceptable es que la actividad ya se puede ejecutar, donde el trabajador, implementando sus medidas, la probabilidad de accidentarse es mínima o la consecuencia. Y si mezclo las dos, que eso es hacer gestión, logro los mejores resultados, que es un riesgo supremamente pequeñito. ¿Qué hago yo? Genero muchas actividades. En nuestro modelo lo que lleva es a generar muchas actividades para que esa probabilidad se disminuya y para que la consecuencia se disminuya. Allá es donde nosotros, y miren lo importante que es sumarle a la educación ahora la gestión de los riesgos y entonces dos herramientas supremamente fuertes para poder lograr ese mejoramiento de tanto la cultura como en los resultados y los indicadores de accidentalidad. Tengo ya el compromiso de la gerencia, tengo el análisis de los riesgos, cómo está mi empresa, cómo es el diagnóstico, educo y después lo que hago es hacer la gestión del riesgo. Entonces me queda un quinto elemento que es hacer seguimiento. Es decir, yo tengo que evaluarme cómo estoy trabajando, gestionando esos riesgos, evaluarme cómo eduqué, evaluarme si estoy bien en la identificación de ese riesgo, es decir, el paso 2. En el paso 1, si estoy bien, tengo que evaluar con el compromiso de la gerencia, si hay compromiso, si hay responsabilidad de todos. Y entonces, en este componente de hacer seguimiento a la gestión, tenemos herramientas fundamentales como son las observaciones de trabajo seguro. Cuando el gerente se compromete con la seguridad, lo primero que tenemos que hacer es que él vaya a hacer observación a sus procesos. Qué mejor que los trabajadores vean ese ejemplo de él, obviamente utilizando sus elementos de protección personal, obviamente siguiendo procedimientos, siguiendo las normas de seguridad, siguiendo todo lo que está en la empresa, y él va a hacer esa observación, mira a sus trabajadores cómo están trabajando y qué mejor sea que él identifique cuáles son las fallas del sistema. Una vez él las identifique, se compromete a hacer esas correcciones. Sobre todo, cuando yo hablo de observación, estoy diciendo que estoy observando comportamientos, es decir, los trabajadores cómo se están comportando ante la seguridad. Y esto va a ser fundamental para mejorar la cultura de la seguridad.
El gerente también debe comprometerse con hacer inspecciones. Esas inspecciones deben de ser objetivas y qué bien que él encuentre cuáles son las condiciones de su empresa. Y así él va a estar mucho más comprometido en la asignación de recursos y en cumplimiento de la política de seguridad que él mismo generó. También hay que hacer un análisis de accidentalidad. Claro, para identificar cuáles son esos puntos álgidos que hay que atacar para que esta accidentalidad disminuya. Y por último, invitamos a que se haga una auditoría al sistema. Permitan que otra persona mire cómo está su sistema a través de una auditoría, reciban las recomendaciones, los hallazgos, las no conformidades, las oportunidades de mejora, y con esto su sistema puede llegar a mejorar significativamente. ¿Y cómo se va a ver esos resultados? En la disminución de la accidentalidad, en la disminución de enfermedades laborales de su empresa. Cerrando el ciclo, ya se pueden dar cuenta que los trabajadores, una vez empiecen a tener la percepción de que la seguridad es importante para la alta dirección, inmediatamente ellos sienten que ellos también le van a darle importancia a la seguridad. Y así se empieza a mejorar la seguridad en la empresa. La cultura de la seguridad empieza a volverse el ADN de la empresa. Es basado en la seguridad. Así podemos lograr mucho avance y en última se nos va a ver reflejado en mejoramiento de la productividad, cumplimiento legal, evitar sanciones, evitar demandas, blindamos la empresa y nuestros trabajadores quedan así protegidos. Los invitamos a que nos acompañen a seguir nuestros videos y así siguen nuestro canal y nosotros podemos irles como explicando módulo por módulo cómo se va desarrollando estas actividades para poder al final del día decir que tenemos la suficiente información para montar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con un modelo pensando en la cultura de la seguridad, pensando en que los trabajadores lo pueden desarrollar, pensando en que es para los trabajadores y no es para el especialista en seguridad, sino la seguridad es de todos. Esta responsabilidad la tenemos que adquirir todos. Muchas gracias y los invitamos a seguirnos en nuestro canal.